Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy mi nombre es Jesús Gordo Gavilanes y hoy no voy a seguir la bandolera de la teoría política en España. Ya sabemos los sinvergüenzas que son los de izquierdas, los golfos que son los de derechas y los miserables que son los de centro. O sea que bueno, tampoco vamos a buscar mucho más porque la verdad es que en España solo podemos encontrar malvados y malditos. Actualmente yo creo que se debe hacer una limpia universal y quizá después de la limpia universal una segunda y una tercera. Pero le voy a contar un poco la diferencia entre lo que fue el Imperio Español y lo que fueron las colonias portuguesas o las colonias inglesas. Siempre se ha hablado, bueno, la leyenda negra, que realmente hubo una terrible leyenda negra, a pesar de las tonterías que dicen algunos superdotados, que luego no son tan superdotados, son unos listos de horror y nada más. Y de ser superdotados y listo va una gran diferencia. Pues España, efectivamente, en España o contra España hubo una terrible leyenda negra. Una terrible leyenda negra porque no nos podían admitir que con tan pocos hombres pudiéramos conseguir tanto como conseguimos. Fíjense ustedes que España, cuando conquistó todo el imperio en América y parte en Asia, y no pudo conquistar más cosas porque hubo un tratado entre Portugal y España que impedía que España fuese por la ruta a la ruta de la seda y de las especias por África, Asia, o sea, por África, Índico, Asia, India, Indochina o China. Y entonces lo que hizo fue ir por la ruta a conquistar las especias por el oeste. Efectivamente conquistó, recuerda usted lo de Colón, que llegó a Santo la República Dominicana, la española que le llamó, de ahí pasaron a Cuba y de ahí cuando Hernán Cortés descubrió México y luego posteriormente pues una serie de conquistadores conquistaron toda Centroamérica, Sudamérica y bastante parte de Norteamérica entre 1500 a 1600, 1520, 1600. Pero hubo una diferencia fundamental entre las conquistas españolas y las depredaciones inglesas o portuguesas. Los españoles siempre, 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 desde que la reina Isabel dio la orden de que había que respetar a los indios y que había que llevar la religión, siempre, siempre, por lo menos de caras hacia afuera, por parte de sus militares, por parte de sus conquistadores, la idea que se llevaba era al indígena enseñarle la religión y darle las costumbres españolas, pero sin obligarle. No se le obligaba ni a coger la religión española, aunque sí se le indicaba, se le estaba explicando muchas veces, y claro, si no la cogía, pues no tenía una serie de ventajas. Se le enseñaba la lengua, que también era fundamental, porque si no perdía todo el comercio y todo el trabajo que pudiera tener. Y lo que ocurría es que las conquistas españolas producían un imperio más grande que España, pero igual que España. O sea, era una repetición, el imperio español fue una repetición de España en América. Y la Nueva España, pues era igual que España, que tenía municipios, que tenía la lengua española, que tenía el catolicismo, que tenía conventos, catedrales, muchas universidades, muchas más que Estados Unidos. La primera universidad fuera de Santo Domingo, sobre 1520 y tantos, mientras que la de Yale, la americana de Yale, no, la americana de Harvard fue en 1630 y la segunda, la de Yale, fue en 1700. O sea, una diferencia fundamental. Y cuando se puso la de Harvard, España ya tenía establecidas cerca de 100 universidades en toda América. En toda América, cuando se dice toda América, se dice toda América. Desde Argentina a Chile, a Perú, a Colombia, a toda la zona, en todas las zonas tenía una universidad. Porque la teoría era poner un virrey y ese virrey que crease todos los servicios, que crease los municipios con las normas municipales, que crease las iglesias y las catedrales, que eran llevadas por las órdenes de los franciscanos, de los dominicos y posteriormente de los jesuitas, que fue una gran orden. ¿Recuerda usted la película de la misión? Esa fue una película de la depredación de los portugueses contra los establecimientos jesuitas en donde ahora mismo tenemos no me acuerdo, la separación entre las provincias, los estados de Paraguay, de Argentina y de, no sé si fue Bolivia, no sé, Brasil. Y las cataratas del Iguazú, si no recuerdo mal, que eran una cosa impresionante. Y aquí, en aquella zona, donde también creo recordar que estaba la estirpe de los guaraníes, pues aquello fue educado por los jesuitas y aquello pues
fue una continuación de lo que se seguían de las costumbres españolas. Y así era todo. O sea, cuando se creaba una ciudad, esa ciudad, la única diferencia que había con las ciudades españolas es que las ciudades españolas habían sido creadas por árabes, judíos, visigodos, tenían una antigüedad y tenían unos centros normalmente pues que tenían muchos recovecos. Las casas se habían ido empleando y bueno, las calles eran muy retorcidas. En cambio, en el Nuevo Mundo, las capitales eran con ciudades cuadriculadas. Es decir, tenían, igual que los que siguieron la idea de los campamentos romanos. El campamento romano de León, si ustedes recuerdan, se lo pone, si no, a la entrada de León en España. León es una ciudad del norte de España, también es una ciudad de distintos estados americanos, como es lógico, como todas. Pues entonces León era de legión, León viene de legión, y fue un campamento de la legión, no me acuerdo de cuál, de una legión romana que estaba allí establecida para tener controlado todo el norte de España. Pues aquello se hizo en verticales y horizontales, se hizo cuadriculada, las calles fueron cuadriculadas, luego fueron cambiando, pero eran cuadriculadas, en la zona más antigua de León. Pues igual en toda Sudamérica, Centroamérica y parte de Norteamérica, las ciudades eran cuadriculadas. Por eso se habla de cuadras, porque realmente son cuadrados. Establecieron ciudades que tenían 10 cuadras, 12 cuadras, 14 cuadras, 50 cuadras. Ustedes vean, por ejemplo, Buenos Aires, que es un ejemplo claro. Menos que ejemplo en la Ciudad de México, pero hay muchas otras en que se puede comprobar esto. Y eso fue lo que hizo España. España, si hubiera ido a depredar, se hubiera quedado en las costas, hubiera obtenido toda la riqueza del interior, pero los españoles no hubieran ido a establecerse en todas las ciudades, y los españoles se establecieron en todas las ciudades. ¿Sí? Fueron nombrando una serie de establecimientos, iban haciendo reparticiones de tierras, y los españoles iban estableciendo, pero iban estableciéndose hacia el interior. Y se iban creando caminos y carreteras. Si ustedes comprueban 50 o 60 años después de la conquista de España, que ya había una carretera que unía de norte hasta Argentina, y que a lo mejor tenía 5 o 6 mil kilómetros. Mejor o peor, pero la carretera estaba hecha, de luego no era asfaltada, que eran caminos de tierra, evidentemente. Pero bueno, estaba hecha. O sea, el trabajo, imagínense ustedes 6.000 kilómetros, no había nada equivalente en el Imperio Romano. 6.000 o 7.000 kilómetros había de Norteamérica, o arriba, hasta Chile, el final de Chile, hasta Argentina, que estaba hasta, por lo menos Buenos Aires llegaba a esa carretera. Había diferentes separaciones. Bueno, pues vean ustedes que España no para nada era una colonia, quería crear colonias. España quería repetirse en Sudamérica. Y aquello no eran unas colonias, aquello eran las Españas que estaban al otro lado del océano. Y así se llamaban realmente. Por eso se decían las Españas, las de este y las del otro lado del océano. Jamás a ver, los españoles, como todas las cosas, pudieron hacer cosas malas. Desde luego, lo peor de todo no fueron los españoles ni los nativos sudamericanos, que por cierto eran bastante terroríficos. Gracias a Dios que fueron educados por los españoles y ahora, dentro de lo que hay, son lo que son, aunque se han deteriorado bastante desde que se separaron de España. Así ocurre lo que ocurre en México. Pero lo que está claro es que el mayor enemigo fueron las bacterias y los virus. Es evidente, como si ahora no hubiera cuidado, que ya lo hay, no se supiera, y fuéramos a conquistar, a colonizar otra colonia en el universo. Pues indudablemente habría una muerte de nativos de aquel planeta terrorífico. El 80% morirían por las enfermedades que transmitirían las 50 o 100 personas que fueran en la primera nave. Y no iban a conquistar, a lo mejor simplemente iban a tratar con los nativos, pero claro, si no tuvieran control, si no hubieran estado 40 días controlados antes de bajar y entrar en contacto con la gente de aquel planeta, pues los contagios eran terribles. Y aquello fue lo que pasó. Pero eso no tuvieron la culpa los españoles, ni los franceses, ni los italianos, ni ningún país de Europa sabía que ellos transmitían epidemias. Y que luego se traían de Sudamérica, se traían epidemias, como la sífilis y como otras muy malas que había en América. Que aquello no era maravilloso, aquello era realmente, tenía realmente sus problemas, aunque América es una tierra preciosa, muy bonita, aunque yo no la conozco solo México y Cuba y Santo Domingo nada más, pero lo que he conocido era bastante bonito. Creo que de lo más bonito es Cuba, pero bueno, todos tienen sus maravillas. Y allí realmente los españoles siempre llevando las mismas costumbres que había en España, llevaban la alimentación. Vamos a ver, que no tengamos las tontunas de creer que América vino toda Europa, vino toda España y allí no llevamos nosotros nada, mentira y gorda.
Por ejemplo, de animales, a España no vino ningún animal de América, pues solamente había unos pavipollos y poco más, y unos ciervos. Nosotros llevamos las cabras, las ovejas, los caballos, los burros, los asnos, ¿eh? Las vacas, los toros. Todo eso lo llevamos los españoles. Todos los caballos que tenían los indios fueron posteriores al descubrimiento de América. Se fueron reproduciendo a gran velocidad, pero fueron llevados por los españoles y luego por otros pueblos europeos cuando fueron colonizando América, por lo menos Estados Unidos, que fue colonizado por el resto de Europa. ¿Y por qué fue colonizado por el resto de Europa? Pues muy sencillo, señores, porque 25 millones de kilómetros cuadrados eran imposibles de ser colonizados por solo 7 millones de españoles. No había gente para colonizar aquello. Era imposible, nos superaba. Y bastantes que mantuvimos el imperio 3 siglos y con unas ciudades preciosas como era México, ¿eh? Una ciudad que fue maravillosa, era la más grande ciudad del mundo en el siglo XVII, del mundo, más grande que Roma, más grande que Venecia, una ciudad que tenía 100 y pico mil habitantes ya en el siglo XVII. Pero ustedes que se han creído, o sea, era una ciudad y además una ciudad maravillosa, y esas las hicieron los españoles con sus iglesias y con todos los establecimientos que pusieron. Y si ustedes fueran a poner todas las iglesias, todas las catedrales, todos los edificios públicos que hicieron los españoles, los pusieran de uno a uno, todos los que hay en América, eso sería una ciudad de 50 kilómetros cuadrados, o más. Ustedes no saben la cantidad de trabajo que se hizo entre españoles de este y del otro lado del Atlántico, pero españoles que ya eran españoles, que no eran ni mexicas ni tontonecas, ¿eh? Por cierto, que los mexicas fueron desaparecidos porque tuvieron la mala leche de ser enemigos de Cortés y hacerle trampas. Le hicieron trampas en Cholula y luego le hicieron trampas en México, porque Moctezuma se declaró súbdito de Cortés y luego se rebelaron y luego hicieron todo tipo de canalladas. No respetaron los pactos establecidos. Y claro, Cortés se enfadó y la segunda no fue a conquistar, la segunda fue a destruir, Tenochtitlán. No, es que lo destruyeron, perdona, lo destruyeron porque antes los mexicas hicieron algo, eran unos traidores. Todos los pueblos de México, los tlaxcaltecas, absolutamente decían que los mexicas eran lo más traidor que existía. Bueno, pues la traición les costó 200.000 muertos, más los que mataron las epidemias correspondientes. ¿Se lo merecieron? Pues sí se lo merecieron, no respetaron la palabra dada. Para un español de antes y para un español de ahora, el respeto de la palabra dada, oral o escrita, es totalmente necesario. Y si no lo respetas, allá las consecuencias que tengas, que suelen ser muy grandes. Bueno, pues sea razonable. No lo respetaron, pues destruyeron la ciudad. Y que dieran gracias que no se portaron salvajemente ni dejaron a todas las tribus que iban con ellos. Que si no, no hubiera quedado en Mexica. Si México es que México actualmente, la población de México no es mexica. La población de México, el 95% es del resto de las tribus que con mucho gusto se unieron a los españoles. Y que fueron las que fueron controlando el resto del imperio. O sea que todo lo que les cuentan a ustedes ahora es toda una gran mentira. Pero es más, por ejemplo, en el caso de no, es que los españoles eran tan malvados que destruyeron y eliminaron y exterminaron a todos los que eran los poderosos en México o en Perú o en Colombia o en donde fuera, los destruyeron porque Moctezuma y todos los suyos murieron. Pues no, señores, mentira. Primero, a Moctezuma lo mataron los mexicas. Y en segundo lugar, Moctezuma, antes de morir, le pidió a Cortés que cuidara y respetara a todas sus hijas. Bueno, Cortés la respetó muy sui generis, porque Cortés era de los que culo veo, culo quiero. Y como las mexicas pues estaban encantadas de que lo quisiera todo, porque es que estaban encantadas, porque es que les gustaba la varita un montón. La varita de Cortés debía ser una varita mágica, porque tuvo no sé cuántos hijos con las hijas de Moctezuma, pero vamos, no porque las violara, sino porque estaban encantadas. A todas les dio luego un título y un casamiento con uno de sus mejores hombres, Y luego los descendientes de Moctezuma han llegado hasta nuestros días en España, con títulos y honores, o sea, no han sido exterminados. Cuando el imbécil del malo, ese tonto de los cojones, tonto y muchas cosas peores, realmente un criminal de la peor especie que tienen ustedes en América, el Manuel no sé cuántos, o no sé cuántos, no sé, no me acuerdo, malo, yo le llamo malo porque realmente lo que es un malo malvado, que va a destruir a México, pero lo va a destruir totalmente, cada vez más además. Cuando dijo que España había hecho no sé cuánto en México, le contestó uno de los descendientes de Moctezuma que vive en España y tiene títulos nobiliarios. Y le contestó diciendo, mire usted, cállese y déjese de tonterías. Primero, yo sí soy mexica, usted no lo es.
Yo sí soy descendiente de Moctezuma. Usted no es descendiente de nadie. Usted es un imbécil. Un imbécil más de los que pulula por allí, por México, DF. Y ha tenido la suerte, por México, DF, y ha tenido la suerte de llegar arriba gracias a que le han votado muchos imbéciles como él. En fin, señores, esa es la diferencia entre imperio y las colonias del resto de los países. Porque en Portugal, por ejemplo, en Brasil no hizo ninguna universidad y España a los 40 años tenía 100 universidades en América. Es la diferencia, ¿eh? Universidades de letras y de ciencias y de medicina. Y muy buenas, ¿eh? Por ejemplo, todavía nos queda la Universidad de San Marcos, creo que es en Perú, perdone si me equivoco. Pero creo que la de San Marcos que tiene ya 500 años de antigüedad. O sea, en Lima, Perú, claro. Y es una de las mejores universidades de toda América. Entonces, ¿pero qué cuentan? ¿Pero qué cuentan? ¿Qué mentiras cuentan? ¿Qué idioteces cuentan? España repitió su territorio en América. Los que ahora viven en esos territorios eran españoles, que fueron separados de su españolidad y los convirtieron en una serie de países diferenciados por culpa de los marranos. Siempre tenemos un marrano en nuestra vida en España, qué pena. Vean ustedes un libro sobre los marranos en América, que lo ha escrito uno de los mejores escritores que hay colombiano. No me acuerdo del nombre, perdóneme, pero es uno de los mejores libros que existen. Y por otro lado los masones, marranos y masones son todos unos miserables. Y esos fueron los que destruyeron el Imperio Español. Imperio Español que precisamente los que más querían ese Imperio Español en América eran las tribus conquistadas teóricamente, porque no fueron conquistadas, fueron simplemente convertidas en Imperio Español y se adaptaron a todo y que fueron los que defendían al rey. Y el rey de España, que por desgracia no tiene la categoría que tenía que tener un rey de España, por desgracia ha habido muy pocos reyes de España que tuvieran la categoría que tener, la inmensa categoría que tenía que tener los reyes de España, y que solamente lo tuvo Felipe II y un poco Felipe III, y un poco alguno más por ahí Carlos III, bueno, poquito más, Carlos III sí, pero luego pues el golfo de Carlos IV y el Cerón de Fernando VII y la ninfómana de Isabel II, pues es que claro, esos eran unos reyes muy deplorables, en fin, señores, qué pena. Pero realmente la población de América adoraba a los reyes de España. Qué pena que los reyes de España no fueran grandes. Aquello nunca hubiera desaparecido si hubieran sido grandes reyes como Felipe II, nunca jamás. Y por supuesto se llevó cultura, España llevó cultura. Por ejemplo, cuando se descubrió, ya ustedes lo han visto, lo han escuchado muchas veces, cuando se descubrió la viruela, se llevó, se creó un barco, se botó un barco desde España para llevar la vacuna de la viruela a toda América. Y gracias a eso se salvaron centenares de miles de nativos españoles en América. ¿Qué pasa? Que gente de los reyes de España, aunque fueran muy bestias, no se preocupaban de sus súbditos del uno y otro lado del Atlántico, porque eso sí, no eran ciudadanos, eran súbditos españoles, pero súbditos al fin y al cabo, porque entonces no había ningún ciudadano salvo en Inglaterra, que eso sí se adelantó a los demás países. Señores, no denigremos a nuestra nación, que ha sido una grandísima nación,